Curiosidades de la lengua náhuatl y algunas otras palabras que tú también usas. México es la cuna de los aztecas, pueblo que en el siglo XIII era una pequeña tribu inmigrante y que posteriormente se convirtió en una civilización que competiría en grandeza con el Imperio Inca de Perú. Pero en 1521 los españoles vencieron al Imperio Azteca con la conquista de la ciudad de Tenochtitlán. Aún así, no acabaron con su idioma. El náhuatl, lejos de ser una lengua muerta, hoy en día cuenta con 1,5 millones de hablantes indígenas en al menos 15 estados de la República Mexicana. Es por eso que el día de hoy te presento los 6 datos curiosos de la lengua náhuatl. Número 1. La palabra náhuatl quiere decir sonido claro o agradable. Número 2. Actualmente existen publicaciones de este idioma, como por ejemplo el libro El Principito, una novela muy famosa en México. Número 3. Existen varias canciones que se han traducido a esta lengua, pero también hay algunas que solo están en este idioma. Por ejemplo, existe una cumbia llamada Xochitl-Cuacualtzin, que significa hermosa flor. Número 4. El náhuatl no es un dialecto, sino una lengua o un idioma. La lengua es el código que sirve para comunicarse dentro de cada comunidad humana. El código al que nos referimos es un conjunto sistematizado de signos y reglas. Es lo que permite al emisor elaborar un mensaje y al receptor interpretarlo. No hay comunicación si el receptor no conoce el código que usa el emisor. Y la palabra dialecto hace referencia a una variante de cierta lengua. En este caso, el náhuatl no es una variante del español o de otra lengua que actualmente sea conocida. Por eso, lo más apropiado es decir que es una lengua o un idioma. Número 5. La gramática del náhuatl y la gramática del inglés son muy similares. Es interesante decir que la gramática del náhuatl tiene mucho parecido con la gramática del inglés y casi no tiene parecido con la gramática del español. Por citar un ejemplo, está la palabra mujer blanca. En náhuatl se dice Iztaccíhuatl. Primero está el adjetivo Iztac y luego el sujeto Cíhuatl. En inglés se dice white woman. Primero está el adjetivo y luego el sujeto. Y en español se dice mujer blanca. Aquí primero está el sujeto y luego el adjetivo. Por esta razón, algunas personas que desde niños aprendieron a hablar náhuatl y que por un tiempo se fueron a Estados Unidos o a algún otro país de habla inglesa, han mencionado que para ellos es más fácil aprender a hablar inglés que el español. En número 6. El náhuatl pertenece a la familia de lenguas conocida como yuto-azteca. En estas también se incluyen las lenguas de los hopis, los xoxone y los comanches. Todos estos fueron antiguos habitantes de los Estados Unidos de América. Y estos fueron los 6 datos curiosos de la lengua náhuatl que a lo mejor no sabías. Mi nombre es Mel Mora y si te gustó este video, hazme el favor de suscribirte al canal, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba video. Sígueme en mis redes sociales, en Facebook como me encuentran como Mel Mora. De cualquier forma, les dejo los links aquí abajo en la descripción de este video. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video.